Hola y bienvenido a este nuevo video tutorial. Mi nombre es Fernando y este va a ser el primer video del nuevo curso de programación en Java que voy a abrir. Este curso se va a llamar Programación Orientada a Objetos y este primer video va a estar enfocado más sobre lo que es teoría, sobre conceptos fundamentales de la programación orientada a objetos, y es fundamental conocer los conceptos fundamentales de la programación orientada a objetos, como es qué es un objeto, qué es una clase, qué es un método, qué es instanciar una clase, todo eso. Y bien, comencemos. Y continuando con la introducción a la programación orientada a objetos, vamos a ver el concepto de lo que es programación orientada a objetos. Esto se define como un paradigma de programación que básicamente se trata de usar objetos y sus interacciones para poder diseñar aplicaciones y programas de computadora. Esta técnica de programación incluye lo que es encapsulamiento, lo que es modularidad, lo que es poliformismo y lo que es herencia. En este video vamos a ver estos conceptos fundamentales de la programación orientada a objetos, lo que es clase, lo que es sujeto, lo que es instancia, método, herencia, abstracción, encapsulamiento y poliformismo. Pero primero vamos a ver lo que es una clase. Una clase se define como la abstracción de las cosas. ¿Esto qué quiere decir? Que dentro de la clase vamos a establecer lo que son los estados o características. Esto básicamente viene a ser los atributos y vamos a definir sus propiedades. Estas propiedades vienen a ser los métodos de nuestra clase. Entonces una clase se define como un molde en donde se va a describir la naturaleza de algo. Por ejemplo, vamos a definir una clase que se llame perro. En esta clase de perro vamos a definir lo que son sus características, que vienen a ser, por ejemplo, la raza, color, nombre, edad. Todo eso viene a ser los estados o características. Y también en la clase perro vamos a definir lo que son sus habilidades, que viene a ser los métodos, como por ejemplo ladrar, sentarse, comer. Todo eso viene a ser métodos que básicamente viene a ser lo que hace el objeto que va a salir de esta clase. Aquí tengo un ejemplo de lo que es clase, de un ejemplo de una clase. Aquí tenemos una clase llamada taxi, en donde esta parte vamos a definir lo que son los atributos y en la parte de abajo vamos a definir sus métodos. Acá igual tengo otra clase que se llama autobús, y aquí definimos lo que es sus atributos y acá vamos a definir lo que son sus métodos. Y básicamente esto vendría a ser una clase, establecer sus atributos y métodos. Viene a ser básicamente una plantilla o un molde donde vamos a definir todos los atributos y métodos que van a tener nuestros objetos que van a salir de estas clases. Ahora vamos a ver lo que es un objeto. Un objeto es un ejemplar de la clase. Esto quiere decir que de una clase vamos a sacar múltiples objetos y estos objetos van a tener los mismos atributos y los mismos métodos que definamos en la clase. Por ejemplo, aquí tenemos en la clase perro, donde se define todos los posibles perros mediante un listado de las características y propiedades que puede tener el objeto. Por ejemplo, en una clase perro vamos a definir un atributo que se llame pelo, y de este perro vamos a sacar un objeto que se llame Lassie, y este Lassie va a tener este atributo que es pelo, pero lo que va a diferenciar es el color, por ejemplo, un color marrón y blanco. ¿Esto qué quiere decir? Que de esta clase perro vamos a sacar más objetos, por ejemplo, puede ser Lassie, puede ser Firulai, no sé, o puede ser una raza de perro como es Boxer, Pitbull. Todo eso viene a ser objetos. Otro ejemplo sería, por ejemplo, esta. Aquí definimos una clase que se llama automóvil, y esta clase automóvil va a tener los atributos que es color, velocidad, ruedas y motor. Y también vamos a definir sus métodos, que es arrancar un carro, frena, dobla a la derecha e izquierda, puede ser. En esta clase de automóvil definimos estos atributos y estos métodos. Ahora, de esta clase va a salir múltiples objetos. Por ejemplo, de esta clase salió el objeto Ferrari y de esta clase salió lo que es el objeto Ford. Estos dos objetos son carros, son automóviles, y estos dos objetos van a tener lo que son sus atributos y métodos, porque todo carro va a tener lo que es color, velocidad, ruedas, motor, y todo carro arranca, frena, dobla. Pero lo que lo diferencia de estos dos objetos es que cada carro va a tener diferente color, va a tener diferentes velocidades, diferentes números de ruedas, va a arrancar de diferentes formas, va a frenar de diferentes formas,
y cosas así. Básicamente, así se define una clase, como un molde o plantilla donde nosotros vamos a definir sus atributos y métodos, y de cada clase se va a originar múltiples objetos con sus mismos atributos y métodos, pero se van a diferenciar en su forma se van a diferenciar los atributos y métodos. Ahora vamos a ver lo que es instanciar una clase, o instanciar un método, perdón. Una instancia es el objeto creado a partir de una clase en tiempo de ejecución. Por ejemplo, nosotros ya hemos definido anteriormente la clase perro, y al momento de sacar el objeto Lassie es una instancia de esa clase. Entonces, el conjunto de valores de los atributos del objeto particular se lo conoce como estados, y el objeto consta de estados y propiedades que están definidas en la clase de objetos. ¿Esto qué quiere decir? Que este objeto clase, al momento de instanciarlo, va a tener lo que es sus atributos y métodos que definimos en la clase perro. Por ejemplo, de esta manera nosotros instanciamos un objeto. Es lo que es persona, como verán, está con mayúscula. Esto que dice persona viene a ser una clase, y de esta clase vamos a crear una referencia. Persona, esta persona con minúscula se lo conoce como una referencia. Esto es una referencia a la clase persona, y al momento que ponemos new persona, toda esta línea de código significa que estamos instanciando un objeto, y al momento que instanciamos un objeto, con la referencia que establecimos aquí, podemos utilizar lo que es los métodos y atributos de la clase persona. Como verán, aquí volvemos a escribir la referencia que es persona con unos puntos, y con el punto podemos llamar lo que son los métodos y atributos. Aquí estamos llamando atributos y le estamos dándole un valor que aquí es Juan, aquí apellido le estamos dando un valor P. Pérez, y aquí un valor de edad 21. Y así se instancia un objeto, poniendo el nombre de la clase, aquí poniendo un nombre cualquiera, que va a ser nuestra referencia, y para poder instanciarla vamos a escribir la palabra reservada new y repitiendo el nombre de nuestra clase. Ahora vamos a ver lo que es un método. Un método son las habilidades de un objeto. En un lenguaje los métodos son conocidos como verbos. ¿Por qué? Un método básicamente se lo escribe en forma de verbo. Por ejemplo, lanzar, correr, comer. Como se darán cuenta, todos parecen verbos. Entonces, por ejemplo, como ya definimos que Lassie es un perro, entonces Lassie va a tener la habilidad de ladrar. Por lo tanto, ladrar con paréntesis es un método de Lassie. Ahora, los métodos se definen con paréntesis. Como verán, abre y cierra paréntesis, así se define un método en Java. Ahora Lassie podría tener otros métodos como es sentar, comer, caminar o correr. Entonces, un método afecta solo a un objeto en particular. Todos los perros ladran, pero se necesita un solo perro en concreto para que ladre. ¿Esto qué quiere decir? Que un método va a afectar solo a un objeto, porque cada objeto que nosotros creamos en nuestras clases va a tener los mismos métodos, pero se va a comportar de diferentes maneras. Todos los perros ladran, pero cada perro ladra de diferentes maneras. Algunos ladran más fuertes, otros ladran con menor intensidad y cosas así. Entonces un método básicamente va a definir los comportamientos, un método va a definir lo que hace sus sujetos, lo que salga de la clase. Ahora vamos a ver lo que es abstracción. Dice que la abstracción es simplificar la realidad compleja mediante el modelado de una clase apropiada del problema. ¿Esto qué quiere decir? Que la abstracción significa tomar las características más importantes de un objeto, por ejemplo, de una persona. Lo que más nos interesa es conocer su nombre, su dirección, teléfono, su altura y peso, que es lo único que diferencia de los demás, es decir, lo más relevante de ese objeto. Ahora, en pocas palabras, ¿qué es la abstracción? La abstracción vendría a ser el modelado de los objetos. Por ejemplo, nosotros vamos a establecer una clase perro, donde vamos a estar estar estableciendo su peso, estar estableciendo, no sé, atributos de menor importancia, o todos sus métodos, lo que hace un perro, por ejemplo, hablar, comer, estar estableciendo métodos o atributos que no son tan importantes. Entonces la abstracción lo que nos indica es pensar en qué atributos y métodos son más importantes de ese objeto y poder establecerlo, poder escribirlo. Esa es básicamente la abstracción, poder imaginarse
qué atributos y qué métodos puede tener un objeto, pero lo más importante, no poner cosas que no tienen nada que ver o menor importancia, pues básicamente lo que está enfocado tu programa. Eso es la atracción, poner cosas enfocadas a tu programa, atributos y métodos enfocados a lo que vas a realizar. Ahora vamos a ver lo que es el encapsulamiento. El encapsulamiento es una de las ventajas de la programación orientada a objetos y radica en que un objeto puede tener métodos y atributos que solo la clase puede tener acceso. Esto se realiza con los modificadores del tipo de acceso. Los modificadores de tipo de acceso se lo conocen como lo que son public, protegidas o privadas. Entonces, el encapsulamiento trata de capturar todo lo necesario en el objeto y que este objeto es el único que puede controlar estas características o métodos. Entonces, el encapsulamiento a menudo se especifica como public, que significa que todas las clases pueden tener acceso a ella, las protegidas, que solo las clases hijas pueden tener acceso, y las privadas, que solo la propia clase puede tener acceso a sus atributos y métodos. Y al momento de determinar estas clases, tanto como públicas, protegidas o privadas, esto indica que si están disponibles para todas las clases o para las hijas clases o las clases hijas o solo para las propias clases. Entonces, el encapsulamiento es básicamente capturar todo lo que hace el objeto para que solo el objeto lo controle, sus métodos y características. Por eso es vital o es recomendable, mejor dicho, definir sus atributos como privados para proteger, para que solo el sujeto pueda utilizarla, pueda controlar sus propias características y métodos. Más adelante vamos a ver una pequeña diferencia de lo que es pública, protegidas y privadas. Ahora vamos a ver lo que es herencia. La herencia son versiones más especializadas de una clase. Una clase hija puede heredar atributos y propiedades de las clases padres y pueden introducir las suyas propias. Por ejemplo, definamos una clase perro. Y esta clase perro va a tener sus clases como es la raza Collie, un Chihuahua, la raza Golden Retriever. En este caso, Lassie viene a ser hija de la clase Collie, porque Collie es la raza del perro Lassie. Entonces, supongamos que la clase perro defina un método ladrar y un atributo que se llama color de pelo. Entonces, cada una de las subclases, que vienen a ser las clases hijas, también la van a poder heredar, también la van a poder utilizar, y el programador solo deberá escribir una vez el código. Y estas subclases pueden alterar las propiedades tratadas. ¿Esto qué quiere decir? Como ya dije antes, la herencia trata de utilizar los atributos y métodos de la clase padre. Esto quiere decir, por ejemplo, si definamos una clase perro y ya definimos un método y un atributo, todas las clases las clases hijas de esta clase perro, por ejemplo la clase cole y la clase chihuahua, van a heredar lo que es ladrar y lo que es el color del pelo, perdón. Y entonces este método y este atributo, las clases hijas la pueden modificar, porque recuerden que un collie ladra de diferentes maneras que un chihuahua, o tiene un diferente color de pelo que un golden y cosas así. Entonces, hace la herencia. Ahora, aquí tenemos un pequeño ejemplo de lo que es herencia. Aquí tenemos una clase que se llama bicicleta y estos dibujitos vendrían a ser básicamente los métodos y atributos. Y aquí vemos subclases que vienen a ser las clases hijas de la clase padre, que esta también se la conoce como superclase. Esta clase hijas, perdón, que se llama bicicleta de montaña, que es una bicicleta de carreras, que también es una bicicleta, y otra bicicleta que se llama tándem, que es una bicicleta. Como verán, tiene los mismos signos, una careta feliz, cuadrado, triángulo, sol, verán que lo está heredando. Y básicamente eso viene a ser la herencia, que una clase hija puede utilizar los métodos y atributos de su clase padre. Ahora, aquí hay otro ejemplo de lo que es herencia. Aquí tenemos una superclase que se llama persona, y esta superclase persona tiene hijas que se llama comerciante, artista y dentista. Como verán, un comerciante, un artista y un dentista son personas, pero un comerciante
puede ser un florista y este florista se llama Frank. Y este Frank no es un artista, por eso es que no es clase hija. Aquí como verán, la clase artista, que es una persona, un artista es un ceramista y un pintor. Ahora, un ceramista y un pintor no es un comerciante, entonces por eso es que no son clases hijas del comerciante. Ahora, Luis es un ceramista, Luis también es un artista y Luis también es una persona. Si se dan cuenta que todo viene a manera de una jerarquía. Ahora Juan también es un pintor y Juan es un artista y Juan es una persona. Y lo mismo pasa con el objeto Sara. Sara es un artista y también es una persona. Como verán, como notarán, es una manera de una jerarquía. Todos se heredan de algo y van a heredar lo que son sus atributos y métodos. Y vamos a ver lo último, que es el poliformismo. El poliformismo consiste en conseguir que un objeto de una clase se comporte como un objeto de cualquiera de sus clases, dependiendo de la forma de llamar a los métodos de dicha clase o subclases. Entonces, en pocas palabras, el poliformismo significa básicamente usar una misma función, es decir, una con el mismo objeto, uno con el mismo nombre, para hacer varias cosas dependiendo de quién le ha llamado. Entonces, en pocas palabras, se puede decir que el poliformismo permite tratar un mismo objeto de diferentes maneras. Por ejemplo, aquí tenemos otra jerarquía donde hay herencia y, por ejemplo, un labrador se puede comportar como un perro, un labrador se puede comportar como un mamífero y un labrador se puede comportar como un animal. Esto es el poliformismo. Significa que un objeto se puede comportar de diferentes formas. Por ejemplo, aquí una gaviota se puede comportar como un animal, o una gaviota se puede comportar como una ave. Por ejemplo, aquí en reptil podemos sacar un cocodrilo y este cocodrilo se puede comportar como un reptil o como un animal. Esto es el poliformismo. Y bien, hasta aquí vendría a ser este primer video sobre conceptos fundamentales de programación de objetos, y en el próximo video vamos a ver ya los ejemplos sobre herencias, ejemplos sobre poliformismo, ejemplos sobre encapsulamiento, sobre abstracción y todo lo que tenga que ver sobre el paradigma de la programación orientada a objetos. Mi nombre es Fernando. Si el video te gustó, dale like, suscríbete, compártelo y nos veremos para otra próxima ocasión.